Glory, glory. Hermanos, Dios le bendiga. Amén. Este es el pastor Elías Encarnación de la Iglesia Pentecostal Ministerio de Unción. Y le damos gracias a Dios por esta bendición. Hoy son los estudios bíblicos, todos los viernes, los miércoles de adoración y los domingos también. Vamos a estar de pie, vamos a ver el expositor en el estudio número 24. El estudio número 24. Aleluya. El número 24. Estudio 24, gracias. La gracia de Dios es para todos. Estudio número 24. La base bíblica es obtener más luz sobre la obra del Espíritu Santo entre los gentiles, adquirir mayor sensibilidad a la predicación de la palabra, tener un gran deseo de experimentar lo que recibieron los de Cesarea. El pensamiento central: Dios no hace acepción de personas. Las buenas nuevas de salvación son para todo aquel que le recibe. Y el texto áureo: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. En Hechos 10:34 es la lección de hoy. Voy a dar un minutito para que así que la busque nuestro hermano Vivaldi, Pastor Vivaldi, que Dios lo bendiga. Está acá con nosotros hoy. Hechos 10:34. Amén. Hechos 10:34. Leemos antifonalmente. Dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Al 37 brincó. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y 42. nos mandó que predicásemos al pueblo y certificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen reciben perdón de pecado por su nombre. 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Todo. Y mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algún tiempo. Le damos gracias a Dios. Vamos a continuar con la clase. Hay hermanos que vienen de camino. Tenemos bastantes hermanos enfermos. Con nosotros está el pastor Vivaldi. Que Dios le bendiga. Espero que se goce grandemente hoy. Todos los viernes estudios bíblicos. No hacemos un culto regular, excepto los miércoles y los domingos. Así que Dios le bendiga grandemente y espero que se goce. Con nosotros la pastora Rosa. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén. Está en el bolsito que está allí, se va a hacer el favor. ¿Cómo estamos? ¿Estamos todos en victoria? Amén. Estamos gozosos. Estamos esperando, por ahí viene María. Ya ella me mandó un mensaje de que viene de camino. ¿Sí? ¿Venga para acá? Sí.
Sí. Vamos a hacerlo de aquí, como yo casi no veo. Que está bien. Es muy poca edición. Ya no es 2020 como antes. Saludos al pastor Vivaldi que está por aquí visitándonos. ¡Ven! Como ya el pastor hay unos cuantos hermanos que están enfermos, otros han tenido sus problemas personales que no han podido llegar, pero los que estamos aquí somos los que estamos. Amén. Ok. Miren, esta clase nos va a coger un poquito más de tiempo porque lo que pasa es que esta clase, ustedes saben que mayormente yo casi no doy del libro, ¿verdad? Solamente lo que hacemos es leer y ya. Y esta clase, como está hablando del Espíritu Santo, y yo sé que hay muchas personas que a veces no tienen un conocimiento pleno del Espíritu Santo y cómo ver el Espíritu Santo, pues vamos a ver primero el Espíritu Santo y después entonces de ahí vamos a la lección. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No me escucho tampoco. Ok, así que dice que el tema es la gracia de Dios es para todos. Nosotros aprendimos, ¿verdad?, que Dios no hace excepción de personas, que ya no es solamente para el pueblo judío, ¿okay? También ahora ha llegado hacia nosotros que somos gentiles. La versión bíblica es Hechos 10, 1 al 48. Yo casi siempre les digo a ustedes que traten de leer mejor la Biblia, porque por alguna razón el libro solamente pone 7, 8 o 9 versículos y los demás los omiten. Ok, el estudio del Espíritu Santo se llama neumatología, porque viene de la palabra neuma, que es soplo. Entonces el Espíritu Santo es muy importante en el pacto de la gracia. Ustedes saben que yo siempre les estoy recordando que estamos bajo el pacto de la gracia, que es el pacto de sangre, ¿verdad? Este pacto de gracia, Dios mismo provee un fiador, es el que está pagando nuestra deuda, en la persona de su Hijo que cumple las demandas de la justicia, para hacernos justos. Jesucristo pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Acuérdense que cuando entró la serpiente, ¿verdad?, que fue utilizada por Satanás, la serpiente antigua, cuando entró la serpiente en el Edén, lo que hizo fue que en ese momento, pues entró, cuando Eva hizo lo que hizo, que transgredió, y después transgredió a Adán, pues lamentablemente entró la semilla del pecado. ¿Ok? So, él nos tuvo que comprar de nuevo, porque él nos hizo sin pecado. A Eva y a Adán no tenían pecado, ellos vivían en inocencia. ¿Ok? Así que Jesucristo pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar, que era la deuda del pecado. Mediante su gracia revelada en la obra del Espíritu Santo, Dios capacita al hombre para vivir conforme a las responsabilidades del pacto. Este pacto, estoy hablando de pacto de gracia, ¿sabe? Este pacto se origina en la gracia de Dios, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que obra en el pacto de la gracia. Este tiene su origen en el amor y en la gracia del Padre, y el fundamento judicial de esta garantía es el Hijo, Jesucristo, y solamente se realiza en la vida de los pecadores por medio de la administración efectiva del Espíritu Santo. O sea, quiere decir que tanto el Padre como el Espíritu Santo tienen su trabajo dentro de ese pacto de la gracia. Acuérdense que Dios es el que está arriba, pero ellos dos tienen su trabajo que hacer. ¿Okay? Y acuérdense que no es fácil entender, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno y es Dios. Y muchas personas se preguntan que no entienden eso, cómo puede ser eso, y yo, para mí no se le cuestiona porque Dios es soberano. Simplemente tenemos que creer que es así, y creemos que es así. ¿Okay? Hay muchos lugares, hay muchas iglesias cristianas que no creen en el Espíritu Santo, ni tampoco en el movimiento del Espíritu Santo, por lo tanto no creen en la Trinidad.
y predican y todo, pero no tienen actividad. ¿Verdad, pastor? ¿Es así? Así que no debemos olvidar que el autor de la santificación no es ningún hombre, es Dios. La santificación, como lo había explicado anteriormente, es el fruto de la justificación, y uno no puede subsistir sin el otro, ya que esos dos son el fruto de la gracia de Dios en la redención de los pecadores. Acuérdense, yo había explicado que lo que hizo Dios fue que tuvo que darnos, Él dio a Cristo como fiador, como comprador, con su sangre preciosa nos compró a nosotros. A través de Cristo nosotros somos justificados, porque nosotros no somos justos, ¿ok? A través del Espíritu Santo es que entonces vivimos en santidad, que nos ayuda. Jesucristo y el Espíritu Santo trabajan en acorde, porque si no somos justos, no vamos a ser santificados. Y si no hay santificación, ni hay justicia, ni nos hacemos justos, no nos podemos comunicar con el Padre. Por eso es que los impíos no tienen una relación con el Padre y no entienden muchas cosas que nosotros podemos entender, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Ven? Entonces el impío no lo hace. El impío no se puede arrodillar. Muchos impíos se arrodillan. Dígame. La persona inconversa. Sí, exacto, vamos a ponerlo así. La persona inconversa, correcto. Ellos verdaderamente, ellos no oran. A veces muchos de ellos pues se arrodillan delante de una estatua, y oran esa estatua, independientemente, no estoy hablando de los cristianos, estoy hablando de cualquier tipo de estatua, de los católicos, no estoy hablando de los católicos. Se arrodillan, ¿por qué? Porque ellos no tienen ese conocimiento que es adquirido a través de la palabra, también de la palabra de Dios, porque sin la palabra de Dios no podemos hacer nada, porque nuestro GPS y el que nos da el conocimiento es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso cuando muchas personas no entienden la Biblia, uno le dice, ay, yo no entiendo la Biblia, que si esto, que es bien difícil. Pero si usted ora y le pide sabiduría al Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en usted, él le ayuda a entender la Biblia, ¿sabe? Okay. Y también hay muchas versiones también de la Biblia que son fáciles de leer. Pero yo siempre leo la Reina Valera porque es la que me gusta, la 1960. Entonces, el desarrollo espiritual del hombre no es una ganancia humana, sino una obra de la gracia divina. El hombre no merece ningún crédito porque todo tiene que ser atribuido a Dios. Así que esta santificación se efectúa en la operación inmediata del Espíritu Santo. Y el medio principal para la santificación que usa el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Así nos podemos ejercitar espiritualmente, porque nos dirige, la palabra nos exhorta, nos motiva y nos da ejemplo. Así que Dios demanda de nosotros la santidad, porque dice que sin santidad nadie le libera. Y eso no es soberano, ¿sabes? Lo que dice la Biblia, escrito está. Así que siempre tenemos que estar en búsqueda de, y es difícil, hermano, pero Cristo se puede, y el Espíritu Santo, porque uno pues tiene luchando con la santidad y luchando con la carne. Que no es fácil, pero con Cristo se puede. Por eso que muchos cristianos a veces de momento se van de las iglesias y se olvidan de lo que aprendieron y dejan el evangelio completamente y se van completamente al mundo. Porque lo que pasa es que ellos no tienen mucho conocimiento y tan pronto él le viene el primer ataque, se van. Los incrédulos. Así que los impíos son los que no tienen piedad de los seres humanos, ni conocen lo que es la piedad. El bautismo con el Espíritu Santo. El mayor avivamiento que el mundo ha experimentado ha sido el bautismo con el Espíritu Santo. Se calcula que más o menos más de 71 millones de creyentes en las iglesias pentecostales han experimentado el bautismo con el Espíritu Santo, sin incluir alrededor de 13 millones o más en otras iglesias cristianas que gozan de la plenitud de esta bendición. No estamos exaltando el ministerio del poder del Espíritu Santo, sino la obra redentora de Cristo. Eso es bien importante, estar bien claro, ¿sabe? Porque, ¿qué fue lo que yo dije cuando estaba predicando? Que se le da gloria aquí a Dios, ¿verdad? Al Padre. Ellos glorifican al Padre, igual que nosotros, que le damos la gloria a Él. Y la obra final de Cristo fue la provisión de una plenitud del Espíritu Santo. Así que en Hechos 1:8, como habíamos hablado la otra vez,
La promesa que le hizo Jesús a la iglesia dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. El bautismo con el Espíritu Santo es de suma importancia en relación con la vida espiritual y el servicio de todo creyente. El bautismo con el Espíritu Santo es el secreto del poder en la iglesia. Por eso es que es tan importante que estemos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Okay? Estar bautizado en las aguas es diferente de estar bautizado con el Espíritu Santo. ¿Okay? Porque en las aguas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en las aguas? Que nosotros hablamos de bautismo. ¿Ah? Nueva criatura son. Eso va a salir nuevo. Las cosas, ajá. Y aquí todo eso hecha nuevamente. Muy bien. Así que, porque a través de él es que el mensaje de salvación puede ser proclamado con la unción divina y de esta manera tocar corazones para asegurar el éxito. Cuando un pastor o un evangelista trae la palabra, por eso es bien importante ayunar, hay que hacer su parte, que leer la Biblia, hay que conocer la Biblia, hay que orar, ¿ve? Y escuchar la voz de Dios. Porque depende de eso, cómo es que ese mensaje va a llegar a los corazones. ¿Ve? Si una persona no tiene unción del Señor, es la unción del Espíritu Santo, cuando llega el mensaje, o puede ser también a veces que la iglesia está metida en la cueva de adorar y no quieren adorar, como pasa hoy en día. Miren, si ustedes se dan cuenta hoy en día, las iglesias no quieren adorar. Todo es aplauso, lo cual no es bíblico. Todo es aplauso porque se han dado cuenta que más fácil es decirle a los hermanos que aplaudan, ahí por lo que dice la Biblia, ¿ves? Que es darle la gloria a Dios. Yo cuando visito iglesias así que aplauden, yo no aplaudo y empiezo a gritar gloria a Dios. Porque a mí la Biblia me dice que ese no es medio de la alabanza. Los aplausos son para las cosas mundanas, para si van a ver a cantantes mundanos o van a un teatro, cosas así, entonces usted aplaude. Pero no para darle la gloria a Dios. Y después dice, denle un aplauso más alto, más fuerte para que él lo escuche. Él no lo va a escuchar. Eso para mí es una burla, ¿sabe? Eso me molesta mucho. Y eso se ve mucho en todas las iglesias. Y es una cosa, es como un virus diabólico. Señor nos reprenda, ¿eh? Entonces, pues el bautismo con el Espíritu Santo viene sobre el creyente para ungirlo, dar energía a favor de poder llevar a cabo su ministerio especial, su ministerio que el Señor le ha dado. ¿Ves? Como la hermana María, usted sabe que es una mujer de Dios porque ella cuando canta tiene la unción del Espíritu. ¿Ves? El pastor en la encarnación, cuando él predica, tiene la unción del Espíritu porque se le siente. ¿Ves? La hermanita también, cuando le canta el Señor, tiene esa unción del Espíritu. ¿Ves? Porque ya están bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ok? Así que eso como se describe en el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu cae sobre, ¿verdad? Viene sobre o es derramado sobre el cristiano en forma repentina y sobrenatural. Es algo que nosotros no nos podemos explicar, pero es bíblico. Así que es la promesa del Padre Celestial y todo lo que promete el Padre Celestial, Él lo cumple. El bautismo con el Espíritu Santo es un don. Entonces, quiere decir que ese don es gratuito, ¿ves? Como la gracia. La gracia es un don gratuito inmerecido que Dios nos ha dado, nos ha regalado. Pues entonces, el Espíritu Santo no es una recompensa por las horas que usted pase orando, tampoco por los grandes sacrificios que usted haga. El Espíritu Santo es un don que nos llega gratuitamente por la gracia de Dios. Dios le bendiga, hermano Fernandito. Recibir la plenitud del Espíritu Santo no es un capricho o antojo del creyente, es un mandato estricto del Señor que cada uno tiene responsabilidad de obedecer. Es decir, el no obedecer lo que el Espíritu Santo te pone en tu corazón es un acto de desobediencia. Mira que soy bien desobediente. Aleluya. Yo me incluyo también, pues yo no soy ninguna santa, yo siempre lo digo. ¿Ven? Somos bien desobedientes. El que diga aquí que no es desobediente, pues entonces caminará en una nube. Propósito y la necesidad del bautismo con el Espíritu Santo. Ok, propósito y la necesidad del bautismo con el Espíritu Santo. No estamos hablando del bautismo en las aguas. Ese bautismo nos da poder para servir, está en Hechos 1:8.
que también lo estudiamos. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo antes de comenzar su ministerio público, ejecutando así sus obras poderosas por el poder del Espíritu. Jesús predicó y sanó bajo la unción del Espíritu Santo. Está en Hechos 10:38. El mismo Jesús, nuestro Salvador, prometió que sus discípulos iban a ejecutar mayores obras por medio del poder del Espíritu, el cual Él iba a enviar a ellos cuando Él ascendiera al Padre. Acuérdense que Él dijo que primero tiene que ascender para dejarnos el Espíritu Santo. ¿Ok? Eso está en Juan 14:12. Los discípulos fueron transformados en hombres diferentes después de que el Espíritu vino sobre ellos el día de Pentecostés. También estudiamos eso. También nos da poder para las batallas espirituales. Mire, si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no va a poder resistir una batalla espiritual. Porque las batallas espirituales son terribles. Y si usted no tiene a Cristo, usted se calla la boca, coge miedo, mete la cola en medio de las patas y se mete en una cuerda dura. ¿Ven? Por eso es tan importante esto. Es importante entender quién es Él. Ok. Así que el creyente necesita la plenitud del poder del Espíritu Santo para cumplir su responsabilidad y ser obediente al Señor. Además nos encontramos con grandes fuerzas opositoras del enemigo, en Efesios 6:12, en el dominio espiritual, y necesitamos la habilidad y el poder espiritual para poder obtener la victoria. Y la podemos obtener, porque siempre la obtenemos. No importa las pruebas, iglesia, siempre salimos a flote. Amén. Yes. Porque seguimos siendo diamantes. Alabanzas. Estamos en victoria. Ah, victoria. Amén. También nos provee las armas espirituales. 2 de Corintios 10:3-5. 2 de Corintios 10:3-5. No hay sustituto para el poder del Espíritu Santo. El ser humano que rehúsa o resiste al Espíritu Santo no puede hacer nada, es impotente. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Así que si tenemos con nosotros el Espíritu Santo, ¿quién contra nosotros? Amén. Porque tenemos a Cristo. Amén. La palabra dice que en nuestro interior correrán ríos de agua viva. Es decir, que estos ríos de agua viva corren del interior hacia afuera. Porque no dice que los ríos de agua viva están por fuera, por ahí. No, es desde el interior. Ustedes saben cuando usted está escuchando un mensaje que usted está como dice, en avivación, está avivado, y usted está dando la gloria a Dios y santo y alabando al Señor en todo tiempo. Esos son esos ríos de agua viva que están dentro de usted y usted lo tiene que sacar afuera, usted tiene que rebosar. Esa agua tiene que, dígame. Apoyando y dándole más fuerza a lo que usted está diciendo, cuando nosotros nos bañábamos en los ríos y venían golpes de agua, ¿de dónde venían? De la montaña. Venían de arriba de cantazo. De cantazo. Entonces, y si esos ríos venían de arriba con ese golpe de agua y se llevaba todo lo que cogía, ¿qué? Al paso. Y nos mandaban a salir. Esos ríos de agua viva de nosotros que vienen de adentro para afuera, tienen que ser así mismo. Tienen que ser así mismo, con una fuerza, para que así pueda disipar y llevarse todo lo que haya de frente. Y es verdad, uno siempre está desobediente. Yo me acuerdo que en Puerto Rico yo me metí en esos ríos a pescar y que camarones. De esos camarones de agua dulce. Y uno tenía que estar escuchando tanto. Como que cuando viniera el golpe de agua, y cuando yo decía, yo me quedaba en la orillita siempre y ponía mi nacito ahí. Y cuando empezaba a gritar, todo el mundo salía corriendo. Pero yo no sé, eso es Dios, ¿sabe? Pero decían, pero nosotros no escuchamos nadie. Mira, la que ustedes lo ven escuchar ya están todos muertos. ¿Ven? Porque eso, y lo dice ahí, la cuestión con el bien desobediente. Lo dice ahí, miren, no pueden entrar aquí porque hay golpes, usted lo sabe, hermano Julio, hay golpes de agua. Pero usted hay un montón de gente ahí cogiendo sus grandes camarones y pescando ahí. Y muchos que han muerto. Por eso es que dice la escritura que usted maestra leyó, dice que tenemos que ser nosotros como ríos de agua viva. Porque se está refiriendo a eso. Del interior explota para afuera. Tiene que desbordarse. Si eso no sucede, tiene que desbordarse, nosotros también llevando el evangelio. Si eso no sucede, es que somos cristianos agua muerta. Sí, somos cristianos de la cueva de Durán. Estamos escondidos en esa cuevita. De agua dulce. De agua dulce. Sí.
pueden ir con chanitos. Así que la palabra dice que en nuestro interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Es decir, que estos ríos de agua viva corren de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. O sea, acuérdense que siempre estamos diciendo que Dios verdaderamente lo que mira es que nuestro corazón, ¿ok? Así que el cristiano no puede contener la bendición, sino que su experiencia con Dios la comparte con otros, es decir, se derrama, se desborda mediante la plenitud, porque es la verdad, cuando usted conoce al Señor, usted no se va a quedar callado. Por lo menos yo digo, ¿verdad? Yo me siento así, yo soy así. El que te pasa por el lado viene a hablar contigo, mira, ¿tú conoces a Cristo? Ah, que sí, esto, y tú empiezas a hablarle la palabra. ¿Por qué? Porque todo ese conocimiento, toda esa alegría, todo ese gozo que tú tienes, tú lo quieres compartir con otro. El mismo Espíritu Santo te rebosa tanto y tanto lo que tienes por dentro, que lo quieres dar a otro. No te lo vas a quedar contigo, pero te quedas contigo, entonces no es el Espíritu Santo que está dentro de ti. Así que, y dice aquí que mediante la plenitud del Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos tener también el poder de sanar enfermos y echar fuera demonios. Eso es todo para la gloria de Dios, ¿saben? Porque esto no es para no glorificarse. Dios, como siempre digo, nosotros solamente somos siervos inútiles y somos instrumentos de nuestro Dios. Amén. Y siempre toda la gloria es para Él. Amén. Porque el ministerio de echar demonios, yo no puedo decir que eso es mío, eso me lo dio Él, igual que el pastor. El de sanación, el poder de sanación que tiene aquí el licenciado Julio, eso se lo dio Dios. ¿Entiendes? A mí también Dios me ha dado el poder de sanación, la gloria es de Él. Y le seguimos dando la gloria al Señor. Amén. Pero ese poder no viene de mí, ni viene del pastor, ni viene del hermano Julio. Eso viene del Espíritu Santo, viene de Dios. No es de ninguno de nosotros. Pero hay gente que piensan que son como pavos reales. ¿Ves? Y Dios siempre va a respaldar su palabra. Pero hay un momento en que se va a cansar. Ok, así que nos da el poder de ser hábiles, el poder de lo alto del Espíritu Santo, la habilidad del cielo, la habilidad divina para hacer tareas divinas, o sea, enviadas por Dios, y llevar a cabo las encomiendas que Dios nos está dando para poder hacerlo y para poder ser guiados divinamente en áreas conocidas solo por Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Acuérdense que Él estuvo ahí desde el principio. Él estuvo ahí con el Alfa y Omega. Ellos tres estuvieron ahí. Él es que lo sabe todo. Porque Él es que nosotros somos testigos a través de Él. Sin Él, nada, de nada. Así que es la habilidad para responder a nuestro Creador, también la habilidad para exaltar a nuestro Señor, la habilidad de amar como Jesús amó. ¿Okay? La habilidad de predicar, la habilidad de llevar la palabra con convicción y persuadir para que esa persona reciba lo que nosotros estamos predicando, o lo que el predicador está llevando, ¿verdad? Amén. La palabra que está llevando a cabo. Así que, ok, miren, yo les voy a decir algo. Muchas personas, ¿verdad? Yo he escuchado muchos hermanos creyentes que ellos dicen, por ejemplo, oiga, te voy a coger este ejemplo, ¿está bien? Mamita, la niña espiritual. Por ejemplo, Olga, ¿verdad? Olga llegó hace poco a los pies de Cristo. Si Dios le place, Dios la bautiza con el Espíritu Santo. ¿Ok? Si Dios le place, antes de que ella se bautice por las aguas. Porque el bautismo de las aguas es un mandato, eso hay que hacerlo. Pero yo quiero aclarar algo porque mucha gente dice, pero ¿cómo usted la va a poner a predicar? Si eso está crudo, eso vino aquí los otros días. Y yo dije, entonces, ¿dónde está la soberanía de Dios y el poder del Espíritu Santo? A mí la Biblia no me dice que usted tiene que ser primero bautizado por las aguas para después ser bautizado con el Espíritu Santo. De hecho, aquí con lo de Cornelio eso no nos dice claramente. Ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo y no habían sido bautizados en las aguas. Y Saulo de Tarso, que lo discutimos la vez pasada,
Saulo de Tarso tampoco fue bautizado en las aguas, pero recibió el poder del Espíritu Santo. Ladrón de la Fue bautizado con el Espíritu Santo. el ladrón ¿Ves? de la ¿Entiendes? Ninguno de ellos fueron bautizados. Ninguno. El ladrón de la cruz. Sí, yo lo escuché. Sí, Oh. sí, yo en Facebook. ¿Ves? Ninguno de ellos. El ladrón que estuvo en la cruz también. Ninguno de ellos fue bautizado. Ninguno. Para mí la Biblia no me dice que fue bautizado. Fueron bautizados, no fueron bautizados en las aguas, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Que, ¿sabes? Yo a mí no me gusta poner en tela de juicio la soberanía de Dios. Yo con eso soy bien estricta, el pastor lo sabe. Porque a mí no me gusta cuestionar cómo Dios quiere trabajar con cada persona. ¿Eh? Porque el único que lo sabe es Él, no soy yo. Y solo invito a la hermana Olga, sale hablando lengua. Pues mira, que esté tranquilo. Que entonces ha sido bautizada con el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque eso es una de las pruebas cuando empiezan a hablar en lenguas angelicales. ¿Ok? Así que nosotros ya sabemos que no es el hombre que tiene que ver con eso, sino que es solamente Dios, por el amor que nos tiene, es incansablemente fiel, y Él nunca, Él es tan y tan fiel que Él siempre cumple sus promesas. Y por eso es tan importante que estudiemos la palabra y entendamos todas estas cosas para así no estar señalando, porque una vez que uno señala, uno se está echando tierra encima. Y no vale la pena echarse tierra encima. ¿Ven? Porque tenemos un justo juez, tenemos un Salvador y tenemos un Espíritu Santo que nos ayuda y viene en santidad. Y tenemos que creerlo de esa manera. Así que cuando usted como creyente está dispuesto a llevar a cabo el ministerio para el cual usted fue escogido, entonces usted ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Me explico? El Espíritu Santo es un espíritu de poder, ¿verdad? Y dominio propio. Hay muchas personas que tienen tremendo ministerio, ¿saben? En las iglesias. Hay muchas personas. Y si tiene un ministerio y ha predicado, y esa predica llega, esa palabra del Señor llega, y tú sabes que tiene unción del Espíritu Santo, hay muchos que no desean seguir haciendo. Hay muchos que dicen, yo no voy a hacer esto. Esto es mucho trabajo. Yo no lo voy a hacer. Están siendo desobedientes al Espíritu Santo. Porque le están haciendo más caso a lo que le está susurrando el enemigo. Porque el mismo Espíritu Santo te deja saber a ti, tú estás en desobediencia. El Señor quiere que tú lleves la palabra. El Señor quiere que tú alabes al Señor, que tú cantes alabanza, que toques guitarra, lo que sea, como el Señor te quiere utilizar en cualquier ministerio. Y tú no lo quieres hacer, pues entonces estás en desobediencia con el Señor. Por más que huyas de iglesia en iglesia, te estás echando tierra y vas a terminar en el mundo. Y es bien triste, porque la desobediencia acarrea consecuencias. La desobediencia puede llevar hasta la muerte del alma. Y mucha gente, pues, como que eso, como no lo entienden, por eso estoy aquí explicándole, porque muchas personas no lo entienden, pues entonces piensan que cuando son bautizadas con el Espíritu Santo, tienen que esperar a ser bautizadas en las aguas primero, para entonces después ser bautizadas con el Espíritu Santo, y eso no es el orden. Ese no es el orden, porque Dios lo hace como lo quiere hacer. ¿Ven? Así que, es decir, que el que no es bautizado con el Espíritu Santo nunca estará dispuesto a cumplir con el ministerio al cual Dios le ha llamado, porque no es capaz de hacerlo por su propia fuerza. Pero muchos son llamados, tienen la fuerza, lo pueden hacer y se quedan callados. Callen al Espíritu Santo. ¿Eh? Porque cuando Dios le pone al pastor en la encarnación que alguien predique, es porque esa persona tiene un mensaje de parte de Dios. Usted dice, yo no puedo llevar la palabra, pastor. Déjeme sentado ahí, déjeme ahí cogiendo polvo. ¿Eh? Pues entonces tú estás evitando que esa persona reciba su bendición. Entonces imagínate, la sangre de esa persona va a caer encima de quién, de ti mismo. Como le pasó a Ezequiel. ¿Qué fue lo que Dios le dio a Ezequiel? Si tú llevas la palabra,
ellos como quiera que sea, la mayoría no te va a escuchar. Y si tú no la llevas, pues entonces toda esa sangre está sobre ti. Pero si tú la llevas, y aunque no te escuche la mayoría, ya la sangre de ellos no está sobre ti. Es lo mismo con nosotros, hermanos. Nosotros somos desobedientes. Entonces toda esa sangre está sobre la cabeza de uno. Conmigo no. Conmigo no. Porque cuando Dios me dice que haga algo, yo tengo un Facebook que yo lo hago. Y la gloria es de Dios. Ella se ríe porque ella me ha visto. Así que cuando usted quiere compartir la bendición que Dios, y también la hermana Olga se ríe porque la visto. Así que cuando usted quiere compartir la bendición que Dios le ha dado con otros que no le conocen, usted ha sido bautizado, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. Usted ejerce poder sobre el enemigo y pelea la buena batalla porque usted está bautizado con el Espíritu Santo. Así que no se puede, ¿cómo dice? No puede chillar, ni se puede achicopalar, ni asustarse, porque usted tiene un Espíritu Santo que es el que verdaderamente pelea por usted. El que verdaderamente pelea por usted es Cristo, ¿verdad? Pero tiene ese Espíritu Santo que es que le hace, mira, llorar, ¿cómo se dice? A moco suelto, humillarse. ¿Ven? Tenemos un Jehová de los ejércitos, hermanos, que nos defiende. Amén. Por eso es que yo no sé por qué tantos cristianos cogen miedo. Yo no sé por qué los cristianos le tienen miedo al enemigo. Hay algunos cristianos que tú le dices el diablo y dice, no diga esa palabra. Mira, pero eso está en la Biblia, Satanás está en la Biblia, que se lo reprenda. Los demonios están en la Biblia. Ese es nuestro enemigo, entonces eso es lo que quiere, que usted no lo reconozca. Eso es lo que le gusta a él. Dice, espérate, yo quiero pasar incógnito. ¿Ves? Y si paso incógnito, ella no cree en mí, me meto en la casa, después canti, ni cuenta se da. Me meto en ella también. Pues entonces no tiene un espíritu de poder. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Cuando tú le tienes miedo al enemigo. Si Dios nos entregó a un diablo derrotado. Amén. No sé cuál es el miedo, de verdad. Y de Dios. Y Él no sabe el fin de nosotros. El final mío Él no lo sabe, ni el final de ninguno de ustedes. Solamente lo sabe Dios, pero nosotros sabemos el final de Él. Amén. Mira qué alegría. Así es. ¿Ven? Nosotros sabemos cuál es el final de Él. Va a ser directamente echado donde? Al lago de fuego, el infierno. Después del milenio, cuando venga el tribunal del trono blanco, del trono blanco de Dios, ahí. Él no va a pasar por el tribunal, ninguno de esos demonios tampoco, ellos van directamente al infierno. ¿Cómo fue? Ellos van directamente al infierno. Así van ellos. Aleluya. Directamente, ¿ves? Entonces, el juicio del trono blanco va a ser para estas personas inconversas, impíos, que no quieren al Señor, estos cristianos también, que decían que eran cristianos y lo que eran son ovejas vestidas de lobo, ¿ves? Ahora la cizaña en medio del trigo, ¿ves? Entonces ahí el Señor le va a decir, pero ¿qué yo hago aquí? Bueno, me imagino que te pasará como una película, pero ¿qué yo hago aquí? Bueno, tú estás aquí porque tú te vas a ir al infierno con todos esos que están ahí. Pasa que quiero que sepas por qué, como Dios es justo, Él quiere que sepan por qué es que van para el infierno. Porque allá los demonios y estos ángeles caídos ya van para allá. Ellos no pasan por ningún juicio, ni tampoco el diablo. Pero los seres humanos sí. Los seres humanos sí. Entonces me van a decir, no, pero si yo te mandé al pastor Elías, yo te mandé a Fernandito, al evangelista Fernandito. Yo te mandé a la hermana María también. Yo te mandé a un montón de gente. Mira, aquí están. Mira, ese día la hermana María te habló y te dio una camisa puesta y te dio tratados también. ¿Qué hiciste? Botaste el tratado y te olvidaste lo que ella dijo. Ese día el pastor de la Encarnación fue a tu casa, lo por ti, te predicó, te dijo la palabra. Te moriste como quieras. No creíste y aquí está. Sí, porque Dios es misericordioso. Si usted tiene tiempo, ¿verdad?, de pedirle perdón a Dios, usted se va. Si usted tiene tiempo antes de que usted muera, hermanos, de pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Estoy hablando de personas estas que no creen ni nada, de pedirle perdón a Dios, pero el enemigo es tan malo que se lo lleva rápido. Se lo lleva en una de esos de droga, borrachos, se lo lleva enseguida, ¿ves? Porque él quiere esa alma para él. ¿Ven?
Entonces, ¿qué pasa? Que viene y coge y le dice, pues mira, tú hiciste esto, te mandé a este, pues mira, te va a salir. No, pero... Entonces después vienen entonces los pastores, los evangelistas, los profetas mentirosos, ¿eh? Y dice, pero Señor, si en tu número sube, echamos fuera demonios, sanamos y todo. Alejaos de mí, no os conozco. Así es. Señor. Así que no es fácil, hermano, pero se puede en Cristo. Así que es importante que sepamos que si el Señor nos ha escogido para una experiencia extraordinaria, no debemos cerrar nuestra boca y no debemos rechazar lo que Dios quiere que nosotros hagamos y nos ha encomendado, porque nos ha dado un Espíritu Santo de poder. Así que muchas veces cometemos el error de pensar, como dije ahorita, que el bautismo con el Espíritu Santo es solamente para los cristianos maduros, lo cual no es cierto. ¿Ok? Ya lo expliqué. El creyente más nuevo puede recibir ese don de parte de Dios. Así que nosotros no podemos estar juzgando ni diciendo, eso no se puede parar ahí, porque eso no está bautizado con el Espíritu Santo. O decir, no, primero tienes que ser bautizado en las aguas para entonces después que el Señor te bautice en el Espíritu Santo. Entonces, hechos, estaremos haciendo entonces a hechos mentirosos. Y yo con eso no me meto, es la palabra del Señor. ¿Ven? Así que el problema está que los que reciben el bautismo con el Espíritu Santo y no le entienden, van a rechazar el ministerio que Dios le ha dado y no van a ejercer ese ministerio, porque no les va a importar, no lo van a entender. Muchos, miren, hay muchos, yo no sé si ustedes me dan cuenta, hay muchos que están bautizados con el Espíritu Santo y refrenan a hablar en lengua, porque yo lo he visto, usted lo ha visto también, Pastor Vivaldi, refrenan el hablar en lengua, se muerde la lengua antes de hablar en lengua, ¿saben? Para que usted lo sepa. Así que siempre tenemos que orar los unos por los otros y por estas personas que están así, pero siempre tenemos que darnos cuenta que cuando el Señor nos elige el Padre Celestial para llevar a cabo un ministerio, tenemos que llevarlo a cabo, el ministerio que sea. Y tenemos que arrepentirnos del pecado, ¿verdad? Porque si no nos arrepentimos del pecado, pues estamos mal. También tenemos que tener una fe inquebrantable. Hoy en día hay muchos que son bien faltos de fe, lamentablemente. Vamos entonces aquí a entrar en Cornelio. Vamos a entrar en la clase. Ok, Hechos. Todo esto porque hay mucha información y son las 8 de la noche. Ok, los versos del 1 al 10. Los versículos 1 al 10 aquí no están. Los versículos del 1 al 10 aquí no están. Los versículos del 1 al 10. De Hechos 10. Lo que pasa es que ellos no lo tienen aquí completo. Eso es lo que a mí no me gusta esta clase, por eso cuando terminemos este libro vamos a empezar a estudiar la Biblia directamente, vamos a comenzar con el libro de Apocalipsis. La verdad que ok, Hechos 10, del 1 al 10. Dice, había, ¿verdad? Se le hace en nombre del Padre y del Santo Espíritu, y la iglesia dice, amén. Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada de Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea que este hombre era gentil, pero era un temeroso de Dios. ¿Ok? Y eso es bien importante, que él siendo gentil, era temeroso de Dios, él no había sido circuncidado, ¿sabe? Porque ante la ley judía, la ley mosaica, él tenía que haber sido circuncidado. ¿Ok? Entonces, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que es Pedro, el cual tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y Pedro tenía mucha hambre. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Ok? O sea, que, como estaba diciendo, Cornelio todavía no había sido circuncidado, ¿verdad? Pedro no había tampoco sido el primero que se ganó a un temeroso de Dios, ¿ok? Para Cristo. ¿Quién fue el otro? ¿Se acuerdan? En la clase pasada. Felipe se ganó el etíope, ¿ok? Pero Felipe se lo ganó de corazón, ¿sabe? Con el amor de él. Pedro lo hizo porque tuvo que tener la visión y tuvo que entender la visión, ¿ok? Entonces, Felipe, que era helenista, ¿se acuerdan? Que él se ganó ese etíope, que después el etíope fue para allá, de donde es el de África, de Etiopía, para él seguir llevando el evangelio. ¿Se acuerdan? Que él era administrador de las cosas de la reina Candace, algo así. ¿Ok? Así que, y también acuérdense que también Esteban murió porque él quería que el evangelio llegara a todo el mundo. Eso quiere decir a los gentiles también. Él quería que se extendiera porque él quería cumplir la comisión que Jesús había dicho: llevar el evangelio a toda criatura. Lo cual, como he explicado otra vez, los apóstoles se habían quedado por otro lado, por allá por Jerusalén, y no querían salir de ahí. Ellos solamente querían dejar el evangelio entre los judíos. ¿Okay? Entonces, pero, ¿verdad? Cornelio y su casa fueron los primeros gentiles en escuchar un discurso, en escuchar el evangelio desde el día de Pentecostés. Desde hasta ese momento no se había ocurrido a la iglesia primitiva que alguien podía ser salvo a menos que fuera circuncidado. En sí es la iglesia apostólica. Y hubiera guardado la ley de Moisés. Pero sabemos que esta idea es errónea y podría haber continuado si Dios no hubiera intervenido con Pedro, ¿sabe? Porque de verdad que cuando nosotros leemos esto aquí, nos damos cuenta que, mira, Dios tuvo que dar una visión a Pedro para que Pedro se diera cuenta, ¿ves? Y fue este hombre gentil, pero temeroso de Dios, que también oraba, se le apareció un ángel. O sea que ellos estarían, pero ¿cómo se le puede aparecer un ángel a Cornelio? Pues sí, porque hermano, esa es la soberanía de Dios. Él es el que ve el corazón. Y él vio que ese corazón estaba mejor que muchos, quizás de los judíos que estaban allí, en esas iglesias metidos. ¿Ves? Así que dice que él estaba a cargo de 100 hombres de la compañía llamada La Italiana. Y dice que él vivía en Cesarea, pero no Cesarea de Filipo, ¿sabe? Es Cesarea que queda en el Monte Carmelo y Jope. No estamos hablando de esa Cesarea, ¿ok? Estamos hablando de la que queda en el Monte Carmelo y Jope. Así que Cornelio era un gentil, un hombre muy devoto que tenía a Dios, y junto con toda su familia, él le daba limosnas al pueblo judío, y lloraba a Dios continuamente. Él oraba a Dios continuamente, ¿ok? Así que para los primeros cristianos, la oración y la limosna eran consideradas gratas a Dios. Y recompensa por sus oraciones y limosnas, Cornelio fue escuchado por Dios. En el versículo 31 está: durante su oración de las 3 de la tarde, sugiere, ¿verdad? ¿La 3 de la tarde era? ¿Qué dice? Sí, porque el otro fue... Okay. Entonces, a las 3 de la tarde, un ángel le dice que Dios ha escuchado su oración
y le sugiere que haga venir a Pedro a Jope para que le enseñe sobre qué debe hacer para recibir su salvación. Cornelio entonces envía a sus siervos a la ciudad de Jope para invitar a Pedro. El 11 dice, y vio el cielo abierto, esto fue Pedro, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, un lienzo de pedazo de tela, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. O sea que había una combinación ahí de animales inmundos. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Y el músico le está diciendo: ¿cómo yo voy a hacer eso? Si yo, eso era tan arraigado que le estaba la ley mosaica, ¿saben? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Si a mí la ley mosaica me dice: no puedo comer eso, Señor. Entonces dice: volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, inmundo. Lo que Dios limpió. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Miren, él tenía que saber, para Pedro poder entender la visión del lienzo, tenían que haber llegado estas personas enviadas por Cornelio, ¿ok? Para que él pudiera entender, porque él sabía que Cornelio era un gentil y que vive en una tierra de gentiles. Y para él poder entender, dice: espérate, que Dios me está diciendo aquí. Porque acuérdense que ¿qué pasaba con nosotros los gentiles? ¿Cómo nos veían los judíos? ¿Cómo veían los gentiles, hermano? Como perros inmundos. Y tenían miedo a contaminarse con nosotros. Pedro tenía miedo a la contaminación, porque él iba a estar ahí en casa de un gentil. Pero él entendió. Tuvo que pasar esto para que entendiera. Pedro era bien testarudo, ¿sabes? Así que la visión de Pedro en Jope, mientras los 3 siervos de Cornelio viajaban a Jope, Pedro recibe esa revelación en mediodía. Fue que él subió a la azotea que le pasó esto, que él se puso a orar y se puso a meditar y se asoló él solito en la azotea, y ahí fue que él recibió esa visión. Así que ya sabemos que lo que Dios declara limpio, por eso que miren, cuando nosotros éramos misioneros, uno tiene que comer lo que le dan, ¿verdad? Hay muchas personas que son bien pobres. ¿Y qué uno hace? Uno tiene que orar por la comida, ¿verdad? Para que el Señor la limpie los alimentos. Y una vez... misionero. Sí, él sabe, el misionero. Usted lo sabe, ¿verdad? Eso es así. Usted sabe lo que uno tiene que comer. Entonces, cuando uno ve el plato que se lo sirven, uno dice: Padre, te doy gracias por este alimento. No pregunte y come. Exacto, no pregunte, uno pregunta. No. Porque jamás. Ore, come. Hoy come, eso es todo. Limpia estos alimentos y vamos a comer. Pero ni te quedes mirando. Espanta las moscas y cómetela. Espanta las moscas, a veces había moscas dentro. Pero había que comérsela. A mí me pasó en Santo Domingo, ahora que sí, que me dijeron que no tomara el agua y nos dieron una limonada hecha con agua de ahí, y yo dije: Señor, que esto nos caiga bien y gracias a Dios. Amén, amén. Porque lo que pasa es que acuérdense que lo que Dios limpia, no lo llames sucio. No lo llames sucio. ¿Ves? Y por eso él lo sabe, porque cuando uno es misionero uno ve cosas, pero hay que comérsela, porque ellos nos están dando del pan que ellos tienen, de lo poquito a veces que ellos tienen, ¿sabes? Y especialmente cuando yo me acuerdo cuando fuimos a el último día que tuve un misionero, también me pasó en otro sitio en Santo Domingo, pero
él dijo, nos va a llevar a un hotel de 5 estrellas. Y yo, nosotros no hace falta un hotel de 5 estrellas. Y el hotel de 5 estrellas, verdaderamente, pastor, no era, ¿verdad? No era. Yo me bañé con vasito. Yo me bañé con vasito, pero, ¿sabes qué? La gloria es de Dios, porque uno tiene que pasar, miren hermano, uno tiene que pasar por todas esas cosas. Cuando yo fui para el baño, que me dijeron que ese era el baño, eran 3 pisos, un solo baño. Para todo el mundo. Y una peste Bendito, terrible. pero, ¿sabes qué? Ellos son, yo- sí, de perfume, de sí, pero perfume. ellos son Y tan yo mandé a buenos que- lavarlo, porque Ella, lo que me la daba era lavaba vómito ella para con la entrar ahí. muchacha. Pero le voy a decir una cosa, uno tiene que ir a estos lugares para uno entender lo bendecidos que estamos nosotros aquí Nosotros, en Estados Unidos y lo mal agradecido. agradecidos que nosotros somos. Eso es así. ¿Ve? Exacto. Porque usted tiene que ver allá afuera la pobreza que hay. Esa es la enseñanza. ¿Ve? Esa es la enseñanza. Por eso yo digo que yo no pasé malos ratos porque yo me gocé. ¿Ve? Y uno cuando se va a esos sitios empieza a llorar porque no se quiere ir. Esa es la verdad. No importa lo que usted vea, no importa que usted tenga que dormir en una máquina, en el piso, un montón de madera, no importa. Porque usted es como un gozo, es algo inexplicable. Porque yo tenía fotos y le enseñé fotos a varias veces. Ay, pero ¿cómo usted conectó ahí? Ay, pero si eso estuvo encima de usted. Ay, pero esto, que si lo otro. ¿Ves? Pero lo que pasa es que es un gozo que uno no puede entender. Que solamente el Señor te lo da. Y entonces uno aprende a decirle al Señor, Señor, gracias por lo que tengo. ¿Ves? No importa lo que sea, gracias por lo que tengo. Porque de verdad que usted ve a esas personas, mire, la iglesia hoy en día están vacías. Pero en estos lugares que no tienen carro, que tienen que caminar, Están llenas. están llenas que ni siquiera, mira, usted camina para afuera, hay gente, hasta afuera llegan, Por la ventana, mira. por las ventanas mirando, escuchando la palabra. ¿Ves? Y uno se goza, ¿entiendes? Pero entonces cuando tú vienes aquí a los Estados Unidos, uno dice, La Dios comodidad. mío, La comodidad. la comodidad que tienen. Y se quejan. Tienen carros para llegar, tienen sillitas acomodadas, tienen aire acondicionado. Dígame, hermano Julio. Fíjate, usted hablando de eso, no tenemos que ir para uno de estos países. Es un amén. Simplemente haber nacido muchos años atrás, cuando en Puerto Rico se claro. vivía Y estaba el así fanguito. en Puerto Rico. Una El pobreza. fanguito, hermano, yo me acuerdo del fanguito. Habían letrinas, Sí. yo puedo hablar de eso porque Sí. las usé. Puedo hablar de muchas cosas, de la carencia. Sí. No había televisión, lo que No, existía era eso. radio. Eso es así. Y solamente algunas personas tenían un radio y el grupo tenía que ir a ese lugar donde había un radio a escuchar los programas que daban para aquel Sí. entonces, que venían siendo como si fueran novelas. Novelas, sí, que los pero con la radio. ruidos los hacían con diferentes artículos. Yo me acuerdo, cuando iba a primer televisor blanco y negro. los ¡Un rayos eran televisor! una lata que le hacían así para que Sí. sonara como si fueran, ¿ves? Eso fue para 1922, que uno está hablando. La comida, Bueno, la nació en comida. 1922 y nosotros La tampoco. comida no era como Es usted falta de dice respeto. ahora, que ahora vamos al supermercado, escogemos No, la es carne. diferente. Había que comer lo que había. Amén. Sí. Lo Lo que que te daban, había. lo que te ponían en el plato, eso había que comerlo. Exacto. Y había una pobreza Sí. que había que vivir en aquel. Yo viví ese tiempo. Yo era de la ciudad, pero yo me gustaba irme para el campo. No sé, tenía como una cosa del campo. Y yo veía la pobreza que había. Sí. Y es como usted dice, ahora estamos en las papas. Sí. Es verdad, mira, nosotros Y no vivíamos quieren en la buscar de ciudad. Dios la gente. Sí, no quieren buscar de Dios. Nosotros vivíamos en la ciudad. O sea, Ustedes son papi tenía un montón de mujeres porque tenía chavo. Pero a mí me gustaba mucho estar en el campo y en la casa de mi tío, por allá por Arroyo. Él tenía una casita en madera, pero tenía un montón de terreno, él tenía un montón de cosas sembradas, tenía vaca que no tenía él, gallinas, de todo. Era millonario. Y entonces él tenía su letrina, ¿verdad? Y él tenía su bañera. O sea, su afuera no se bañaba. Una pluma. Sí, una pluma, es un como un chorro. Sí, como con nueve No emisiones. había agua caliente. Exacto, agua caliente. En casa Entonces, en casa no había ducha. ¿ah? En casa no había ducha.
No había. No, pero no es una ducha, es como que yo pongo como Un tubo. un palito, como un palo, algo así. Un tubo. Y de ahí sale el agua. Es agua constante, como de manantial. En casa no había eso. No había. Ah, no, pues, en casa había, pero mis tíos vivían así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que el contraste me gustaba mucho porque en la ciudad como que yo me sentía ahogada y en casa de allá de mi tío era diferente. Yo corría por todo ese pastizal, me montaba tenían goma para uno poder envejecerse. Era completamente diferente. Hoy en día... Era niña. Ajá, exacto. Hoy en día los niños que quieren televisión, Facebook, YouTube, los tubes, todos los TikToks y todo lo que es electrónico, y por eso es que la generación de hoy en día se está perdiendo, los niños también. Y es culpa de los padres, ¿sabes? Porque hay muchos padres que traen los niños a la iglesia. Toma tu ¿cómo se llama? Tu Nintendo. Tableta. Toma tu tableta. Tableta. ¿Ves? No, enséñalo a que tienen que escuchar la palabra de Dios también. Porque después no se queje, ¿ves? Cuando más adelante su hijo se un sinvergüenza. Sí, a menos Y eso lo he visto yo. ¿Ah? a menos que tenga problemas el muchacho. Sí, no, pero eso es diferente. No, Si por tienen eso. problemas Lo digo. mentales es diferente, ¿ves? Eso es diferente, porque cuando los niños tienen problemas hay que dejarlos que ellos jueguen y se queden tranquilitos ahí. Por eso. Pero un niño que está bien, un Mentalmente. niño de 14 o 15 años que está bien, que habla, que escucha, que tiene su computadora, que sabe manejarla, que esté con un jueguito... Son ricos, ¿verdad? Son Yo riquitos. quiero decir algo. Dígame. Cuando yo fui con el pastor Vivaldi a Santo Domingo por primera vez, yo trabajaba en los nursing homes. Y entonces, pues, digo, te voy a llevar a un sitio, la diferencia de donde tú trabajas a donde están ellos. Sí. Cuando yo le dije, pero ¿por qué tú me vas a llevar allí si yo trabajo allá con Guillito? Pero Dice, tú- no, para que tú veas. Ujú. Entonces, cuando yo fui, yo veía las sillas de ruedas que eran tablas. Ellos alababan esa tabla con esa tabla. Y así mismito ellos alababan al Señor Sí. con esa silla. Entonces, cuando ellos era un cuarto de ellos, era como un Ujú, cuarto ujú. de paredes. Ujú. Entonces, los matrimonios eran uno para aquí y uno para acá. Ujú, Y así. Entonces, cuando iban al baño, ellos iban a un cubo. ujú. Ahí hacían todo. Entonces Y uno los, para los- ganar. los jefes, los que estaban ahí, lo botaban a zapacón. Sí. Y cuando ellos morían, ellos mismitos enterraban la persona allá en la tierra, ahí mismito. Sí. Entonces Sí, bueno, después tienen- fuimos a un deseo de niños, tremendo. Esos niños no tenían ropa, Desnudo. no tenían media, Ujú. no tenían zapatos. Ujú. Que entonces había una mamá que tenía un bebé. Wow, me dio pena. Yo tengo un retrato y yo cogí ese niño. Uno se lo y- quiere llevar todo. Sí, y me No, puse a pero- orar, por ese niño. Era un niño, no sé cómo está ahora. Pero, y otro me dice, ve la diferencia donde tú trabajas y los niños, que esos niños cuando nosotros íbamos dulces, te comían hasta los papeles. Sí, uno tiene que ver la diferencia Sí, de lo que uno está viviendo a lo que están viviendo otras personas. Aquí mismo, como dice el hermano Julio, aquí mismo en Estados Unidos hay mucha pobreza. El montón, también la hay. Ok, entonces los versos 17 al 23, Pedro, pues ya discutimos eso, ¿verdad? Que ya Pedro entonces decidió ir, interpretó la visión y se dio cuenta que verdaderamente él tenía que ir a hacer ese trabajo, ¿ves? Porque lo que pasa con Pedro era que Pedro era un hipócrita. ¿Eh? ¿Por qué? Porque una vez lo vieron a él con unos gentiles, ¿verdad, pastor? Amén. ¿Ves? Cuando Porque- venían los judíos, se levantaba de ahí, cogía con los Sí, judíos. salía corriendo. Y no quiere saber de los gentiles. Y Pablo le dijo hipócrita. El apóstol Estaba viviendo Pablo. bajo la ley. Pero por eso, pero sea como sea, yo sé que estamos viviendo bajo la ley mosaica, pero en sí, Pedro caminó con el Señor. Y aprendió ¿Ah? de él. Pedro aprendió de él. Pedro sabe que el Señor dejó la gran comisión. ¿Eh? Y era para llevar el evangelio a toda criatura, no solamente a los judíos. Pero ellos lo entendían así, hermano. Yo lo entendía. No es que lo entendían así, yo pienso que el problema fue que ellos no, ¿ah? Había racismo porque Había un racismo tremendo. Sí. no se supone ir a los gentiles a predicar. Por eso les digo, algún racismo tremendo, pero yo lo que digo es, hermano, que quizá la iglesia me entienda, que yo lo que digo es que cómo es posible, ¿verdad? Que ellos caminaron con Jesús. Ellos fueron los discípulos que caminaron con Jesús. Estuvieron ahí con él, con el Rey de Reyes, con el Alfa y Omega. Vieron la misericordia que tuvo Cristo Vieron con la gente, con misericordia los tan pobres, grande que él tuvo con los con necesitados. los pobres.
vieron que él habló con la samaritana, que era una mujer, que también estaba en pecado. ¿Ves? Ellos vieron muchas cosas que hizo el Señor, que hizo Jesús. Y con todo y eso se quedaron con su, ¿cómo se llama? Con su mentalidad. Es como si Con tuvieran su una vieja gringola, enseñanza. con su enseñanza. Y eso es lo que pasa hoy en día. Muchas personas son así también. ¿Ves? Muchas personas se quedan con esas leyes, con las cosas que aprendieron de antaño. Entonces no quieren leer la Biblia, no quieren, ellos que caminaron con el Señor y miren lo que hicieron, Pedro, imagínense, y con todo y eso él fue líder de la iglesia primitiva, por eso lo sabemos. Pero las cosas que él tuvo que pasar para que se diera cuenta, usted sabe lo que es que el Señor tuvo que enseñar un lienzo en una visión, con animales ahí mezclados que eran impuros y limpios, y le dio que lo comiera, y con todo y eso no entendía la visión. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Debido a esa visión, es que él decidió ir allá, pero se tardó. Estas se tardaron 20 horas en llegar, los de Cornelio, hasta allá, hasta donde él estaba, 20 horas se tardaron en llegar. Y Pedro, creo que se tardó 3 días en llegar. Porque, Ellos se quedaron durmiendo esa noche. sí, pero yo lo que digo es que lo que pasa es que quizás él estaba como pensando, espérate, tengo que ir para allá, todavía tengo que ir para allá, tengo que hacerlo, ¿ven? Hasta que él verdaderamente no entendió que era lo que el Señor quería, la revelación de Dios. Y con todo eso que él estaba allí, él estaba renuente, ¿sabe? Él llegó hasta allí. Y miren lo que hizo el Señor se quiso glorificar y decirle a él, para que tú veas, Pedro, que yo no tengo excepción de personas, que no solamente los judíos son bautizados con el Espíritu Santo, los voy a bautizar a ellos. Y fueron bautizados a la casa de Cornelio, y Cornelio fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar lenguas angelicales. Bautizaron. Malaco. Después de eso lo llevaron al agua, pero no antes. Ellos primero fueron bautizados con el Espíritu Santo. Exacto. Porque esa es la enseñanza que nos da aquí estos capítulos, que ellos fueron primero bautizados con el Espíritu Santo, porque no hay no hay en la Biblia que me diga a mí que el orden es que tú primero te tienes que bautizar en las aguas y después vas a recibir ser bautizado con el poder del Espíritu Santo. No, a mí la Biblia me dice, ¿verdad?, que Dios es soberano y Él lo hace como Él lo quiere hacer. Y la Biblia me dice aquí en Hechos, me está diciendo, también Lucas lo dice en la palabra de Lucas, porque fue que escribió Hechos, que me está diciendo que Él los bautizó a ellos con el Espíritu Santo. Acuérdense que cuando pasó en Pentecostés, empezó a hablar un montón de lenguas. ¿Se acuerdan? Que estaban todos ellos ahí. Pero ahora son estos gentiles que también son bautizados, gentiles que nunca habían, porque para la ley mosaica ellos tenían que estar circuncidados y no podían porque eran gentiles. Porque eran como personas inmundas, eran perros inmundos. ¿Ves? Entonces, ¿qué el Señor está haciendo? Yo quiero que tú sepas que yo soy Dios y ellos también me pertenecen a mí, porque la salvación es para todo el mundo. Aquí lo que está diciendo es que no hay acepción de personas para la salvación. Dios le da el Espíritu Santo a quien Él quiera. A quien Él quiera, amén, hermana María. Dios le da el Espíritu Santo a quien Él quiera dárselo. Dice el 44. Exacto. Mientras aún hablaba Pedro Sí, ahí cayó. estas palabras, Ujú. el Espíritu Santo cayó Sí. sobre todo. Sobre todo. No dijo sobre No, aquel, no dijo sobre sobre Cornelio, sobre este, Exacto, sobre los que sobre estaban todo. con Los que Pedro, estaban- sobre todos esos gentiles. Los que estaban escuchando. Y todos estaban el escuchando. discurso. Y todos estaban escuchando. Todos. Por eso todos lo recibieron, porque todos estaban escuchando. ¿Cuántas personas vienen aquí a la iglesia y se sientan ahí? Y el pastor está aquí predicando, pero bien fuerte. O el hermano Fernandito, ¿verdad? O María, la hermana María. Cualquiera de los que predican aquí. No están enfocados. Y tú lo ves. Se duermen también. No están enfocados. Están mirando las moscas. Pensando lo que van a hacer el otro día. Y el que tiene al lado, mira, tú sabes, mira, ¿te acuerdas de tal cosa? Espaciados. Espacio. ¿Ves? Entonces después se quejan, desenfocados, después se quejan. Pero estos, como si tenían los oídos abiertos para escuchar, hermano Fernandito, dígame. Señor, amén. Amén, hermana, y Alto, dile. una cosa que lindo. Dile lento. La Biblia habla que el mismo que no creía, Sí. o como dijo el hermano El pastor. El pastor el pastor, Vivaldi. dice
qué duro y algo muy precioso es que en el discurso que la misma persona que cree que de estas personas no son como No son dignos a ponerlo. dignos, exacto. Ujú. El mismo discurso que Ujú. está dando la persona, Dios usa ese mismo Ese mismo discurso señor, sí. para que entonces se derrame. Sí, al mismo Y Pedro, entrega. el que tenía la duda. Yes. El que tenía la duda lo utilizó porque para que él viera que él no tiene una excepción de personas y Pedro tenía que estar ahí para que lo viera. Él tenía que estar ahí. A veces no queremos escuchar la palabra y aprender de ella, porque si usted escucha la palabra y está atento, porque no es lo mismo oír que escuchar, Ujú. que estar atento. Ujú. Usted está atento, usted puede recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Puede Puede ser salir hablando bautizado, en lengua, aunque bautizado. esté predicando Amén. el pastor. No tiene que ser en los coritos. No, puede ser en cualquier Ni tiene momento. que ser en los himnos. Pero en la predicación también usted puede recibir ese poder de Dios. Amén. Si usted viene dispuesto y disponible. Por eso es que la Biblia dice oidores. Exacto. El que quiere oír, que Exactamente. oiga. Así es, El que tiene oído Que para oír. oiga. que oiga. Eso es así. Sí, porque Pero muchas personas cierran los oídos. Ay, mi cartera. Es mi No, cartera anúncialo, ya. anúncialo. Hermanos, vamos a adorar a nuestro Señor con las ofrendas y los diezmos. Ok, entonces Hechos 10, 9 al 16. La preparación de un siervo de Dios. Cuando Dios llama a un creyente a cumplir una misión, lo va a preparar eficazmente para esa misión. En el caso de Pedro, cuando fue llamado a predicar a la casa de Cornelio, su preparación espiritual fue clave para obtener los resultados que hemos visto en esta historia, que ya la hemos discutido. Así que hubo una preparación por medio de la oración, porque cada uno de ellos decidió orar. Pedro oró a la hora sexta. La hora sexta, si no me equivoco, es las 3 de la tarde. Y si estoy mal, me corrigen. Y estuvo apartado en la azotea, ¿verdad? Y Pedro lo que hizo fue que siguió el ejemplo de Jesús, porque ustedes saben que Jesús que hacía oraba, antes de tomar decisiones, él oraba en todo momento, y que hacía Jesús, Jesús se apartaba para estar en comunión, en comunicación con Dios. Así que Pedro, esa parte, tiene una alma bien grande, ¿ves? Porque vio eso que lo hizo su maestro. La preparación de Pedro fue a través de una visión. Él tenía hambre, hubo una visión del lienzo, y de ahí Pedro pudo interpretar lo que Dios le estaba diciendo con esta visión cuando vio que llegaron estas personas de allá de Jope. Entonces pudo dar paso de lo externo a lo interno. Pudo reconocer que todos los hombres tienen derecho a la salvación y fue una preparación espiritual adecuada que es muy importante para el cumplimiento de las tareas que Dios le da a sus hijos. Cuando el siervo tiene la disposición y quiere servirle a Dios, Dios le va a proveer todos los recursos, porque lo va a hacer. ¿Ok? Hechos 10, 27 al 48, Pedro tuvo un auditorio modelo. La presentación del mensaje de la palabra que el predicador va a exponer al auditorio es muy importante como la va a exponer. Cuando Pedro predicó en casa de Cornelio, él contó, dice que con un auditorio modelo, porque todos estaban dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Miren, todos estuvieron presentes ahí. De hecho, Cornelio dejó de hacer sus labores diarias, creo que por 3 días o 4 días, para él estar verdaderamente recibir lo que él quería recibir, porque lo que quería recibir la salvación, pero él no sabía cómo. Y él lo mandó a buscar para que le enseñara, porque eso es lo que le estaba dando el Señor. Y el Señor le escuchó y mandó ese ángel. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas a veces brillan por su ausencia. Y entonces brillan por su ausencia. Muchos yo entiendo que están enfermos, están en cama y no pueden venir, por eso yo lo entiendo. Pero yo no estoy hablando de esta iglesia, porque esta iglesia, nosotros las personas que estamos en esta iglesia, no nos quejamos porque ustedes no vienen si están enfermos o si algo pasó que los retrasó, pero siempre se comunican con uno, siempre le dejan saber. ¿Ves? Son personas bien responsables. Pero hay otras iglesias que no, hay otras iglesias que dicen,
yo no voy callado, yo no tengo eso de, está cayendo 2 o 3 lluvias, se me moja el pelo, se me daña, se me cae el pelo, lo que sea, y no voy a la iglesia. ¿Ves? Maestra, hay una palabra clave que usted acaba de señalar cuando habló antes de decir lo que acaba de decir. Cuando usted dijo que estaban dispuestos. Dispuesto. O sea, cuando uno viene a la casa del Señor, uno tiene que estar dispuesto a escuchar. Ajá. Como dijo María ahorita, que no es lo mismo escuchar que oír. Que oír. Oír, podemos oír todos los ruidos que hay. Escuchar es cuando Biblia, enfocamos, La ¿verdad? Biblia menciona oír, pero lo que está diciendo es escuchar. Podemos Pasa oír que muchas a veces voces. Exacto, a veces oír. Pero si enfocamos en lo que en verdad uno viene a hacer a la casa de Dios, aprendemos, aunque sea un poquito, como yo siempre digo cuando me toca dar una clase, un poquito nada más que usted aprenda y otro poquito en la próxima lección. Eso es así. Un poquito y poquito Porque hacen aquí un después poquito ya un hace entero, mucho. ¿verdad? Eso es un Un amén. entero. Eso es un amén. Y así aprendemos. Eso es Pero un amén. si venimos es como decía el pastor Luis, y lo digo con mucha, ¿verdad? Con mucho, honrando su memoria, ¿verdad? Está con el Señor. Que él decía, muchos vienen a la iglesia, usted los ve mirando, pero Sí. la mente la tiene en otro lado. ah, Sí, mi bien María, lejos. en 20.000 sitios, ¿verdad? Sí, sí. Y después, ¿por cuál versículo vamos? Ven acá, María, ¿por qué versículo? ¿Verdad? Eso nos pasa. Pero es porque tenemos la mente dividida. La mente dividida no puede Es estar que no en la estamos iglesia. dispuestos, no estamos dispuestos, entramos por Exacto. ahí indispuestos. Cuando uno viene a la casa del Señor, tiene que olvidarse de todo. A Sí. los atrios con Con alabanza. Con alabanza y adoración. alabanza. Ah. Así que, y es lo que dice el hermano. Así que todo está reunido con un propósito definido, no por compromiso, no por costumbre, no por religiosidad, sino para ir a escuchar y aprender lo que tenía Pedro para decirles. O sea, que ellos ya tenían su corazón dispuesto. Ellos no estaban ahí solamente porque Cornelio dijo que vinieran, no. Ellos estaban ahí porque ellos tenían esa sed, esa hambre Exacto, amén. y querían Eso. alcanzar esa salvación. Hambre. Y eso es lo que hace falta hoy en día, esa hambre, esa No de sed. comida. En las iglesias no se ve ya casi esa hambre ni esa sed. Ya eso está como casi obsoleto, ¿verdad? Y eso es culpa de los mismos que se paran aquí. Es culpa de ellos mismos. Es culpa también de la iglesia. Pero también es culpa porque acuérdense, lo que pasa es que hoy en día lo que quieren hacer es pasar la mano a la iglesia. Hay pasión. Pasar la mano. Cuando a mí la Biblia me dice, sí, la Biblia tiene bendición, la Biblia tiene sanación, la Biblia me habla de gozo, de paz y todas esas cosas, de amor, pero también habla de pecado. Porque si solo dejamos el pecado a un lado, pues entonces estamos diciendo, ¿y dónde quedó el diablo que si no reprenda? Ya no hay pasión por Cristo. No hay pasión por Cristo. Lamentablemente, la pasión de hoy en día por Cristo, Se perdió. sí, es triste decirlo. ¿Ves? Verdad. Primero Entonces Mira. ahora como está la cuestión de la prosperidad, Hacen la mentira tan grande y salvo siempre salvo, pues eso es lo que todo el mundo quiere oír. Esas iglesias que tienen todas esas cuestiones de prosperidad y dame 100 pesos por orar por ti y siembra tu semilla con $1,000 y todas esas cosas, eso son las que se llenan de pastor. escogen 2 parques de Tengo pelota. 10 minutos. Tienes 10 minutos. Sí. Y yo en uno te voy a decir lo que voy a decir. Escogen 2 parques de pelota. En uno dice que Yo Cristo. estoy respetando y estoy diciendo bien tu té. Sí, escogen 2 parques de pelota. Ajá. En uno dice que a las 3 de la tarde viene Cristo y en el otro dice que Bob Bunny va a las 2 de la tarde en el otro. Bob Bunny. Y se llena más el de Bob Bunny que Cristo. Bad Bunny. Bad Bunny, entonces así el- se llama el hombre ese. La dos- Y tiene mucha razón, sí. Se llena a capacidad de impuestos lo que tienen que pagar. Es más, se quedan. Oírle hablar malas palabras. Sí, a Oír malas escuchar palabras. El demonio cosas ese. horribles, el demonio, ¿cómo se dice? Está en el hábitat de los diablos, del demonio. Porque es yo nunca lo he escuchado, ¿verdad? Pero una vez alguien me mandó una foto de él vestido de mujer y yo digo, pero este es un homosexual, ¿un travesti quién es? Ese es Bad Bunny. Y yo digo, ¿usted me manda esa foto a mí? Hay que no orar por él. Uno ora por todas las almas. ¿Ves? Pero no ora más que por él, yo oro por todas las almas, para que el Señor las salve. Dígame, hermano Fernando. Hermana, otra cosa, meditando yo en el texto de la clase, Amén. que, mira, Dale más alto.
persona paga el precio, hermano, y no deja que nadie lo desenfoque. Ahí está. Cornelio, este varón, el ángel desciende y le habla a él. ¿Escuchó? Sí, eso que dije al principio. Y otra cosa. Porque es un hombre que- temeroso a Dios y siempre está orando. Yes. Y entonces le dice que por causa de su limosna y su sus oración. oraciones. Escuchó, Ujú. todo esencial. Sí. Por eso desciende el ángel y le Ujú. habla Ujú. y le da dirección. Sí, yo lo expliqué al principio. Que es lo lindo, pagar el precio. Sí, amén. No desenfocarse. Exacto, es un amén. Vive Sí, Dios. yo lo dije al principio, porque si no, él lo escogió porque a pesar de que era gentil, era un hombre temeroso, ¿verdad? Como lo dijimos al principio, era temeroso y era un hombre de oración. Y le envió ese ángel. ¿Eh? Dios no le envía el ángel a todo el mundo, ¿sabes? Pero Así que, pues entonces, pues sabemos, ¿verdad? Que hay personas que escuchan, se lo olvidan. A veces cuando usted está predicando, dándole la clase, le pregunta y ya se le olvidó lo que uno dijo. O predicando y ya se le olvidó, ¿verdad? También están los que son los intelectuales, que solamente quieren saber solamente escuchan los sucesos. Y a ver si lo que uno está diciendo está en acorde de lo que dice aquí en los sucesos. También están los oidores que son obedientes y que quedan bautizados, porque hay muchos, como dice la hermana María, que hay muchos que cuando escuchan estos mensajes tan y tan poderosos y no han sido bautizados con el poder del Espíritu Santo, de momento comienzan a hablar lengua. ¿Ves? Y no las deben refrenar. Hay gente que lo hace. Yo he visto personas, hermanos, que se ponen a cantar, no en esta iglesia, pero que se ponen a cantar en los púlpitos, o se ponen a predicar, o algo están haciendo, que de momento viene el Espíritu sobre ellos y empiezan a hablar lengua, y se refrenan y no lo hacen. Callan la boca. Se callan la boca, se muerden hasta la Se lengua. ponen lila. Sí, se pone línea y todo, Aguantando. sí, para aguantar, refrenando, y eso no se puede refrenar porque eso es una bendición. El hablar en lengua es una bendición. Hay que darle rienda Está suelta. hablando, cuando usted habla en lengua, ese es el Espíritu Santo. Hay que darle rienda suelta al Espíritu Hay que Santo. darle rienda suelta, uno no se puede quedar callado. Y tenemos que ser así, más como no nosotros aquí en esta iglesia, pero hermanos que nos están escuchando por Facebook, tienen que ser así, estar dispuestos a escuchar la palabra, no venir pendiente a los chismes, ni cómo está vestida aquella ni la otra, sino tienen que tener esos oídos para escuchar, como dice el hermano Julio, que hoy no se puso sus audífonos, pero Dios le permitió escuchar. Amén. Porque así es el Señor. Así es el Señor. Así que un día de esto veremos a nuestro hermano Julio utilizando el don que Dios le dio. Dios me lo bendiga, hermano. Oh, ¿tienes alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pastor, ¿algo me está corregido? Ok. Yo acepto que me corrijan también, ¿sabes? Fernandito, ¿usted quiere corregir o hablar? Licenciado. Licenciado Julio. Una pregunta. ¿Alguna pregunta? Está todo bien. No, ya yo creo que se explicó bastante bien. Amén. Ok. Pues entonces, hasta, hermana Lidia, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Y el que no entendió, Ok. pues que Pues Dios me lo bendiga, hasta aquí mi parte, ¿verdad? Y por aquí el pastor de encarnación. Hermanos, Dios le bendiga. Amén. Hasta aquí terminó la clase. Siempre uno aprende algo nuevo. Así es. Siempre se aprende algo nuevo y lo más importante de esta clase que uno puede ver, hay muchas cosas que son importantes aquí, pero hay una, no desenfocarse y no estar desconectado, porque ahí que vamos a recibir la El revelación. wifi tiene que estar aquí. ¿Cómo? ¿El qué? El wifi, la señal tiene Oh, que la estar wifi aquí. del Espíritu Santo, Exacto. no el wifi del teléfono. No, el de El wifi de, gracias Julio, Exacto. esa estuvo buena, esa estuvo buena. Buena, buena, sí. Sí, el wifi del ay, Buena de lo alto. que no tengo señal. Y que si no, No, aquí pues si no tiene tienes señal, señal. métete a buscar la señal con el Espíritu Santo. Exacto. Sí, no, que me contaron el wifi. Por ejemplo, yo estaba sembrando unas pepitas allá donde en Mita, y yo sin querer cogí la pala y cuando enterré para hacerme una pita de mango, corté el cable del wifi. Pues yo no sabía que era eso, yo pensé que era un bejuco de eso ¿cómo se llama eso? Sí, un bejuco, una raíz. Y después cuando Mita se levantó, vio que no tenía wifi, cuando ella llamó, alguien dijo, no, si cortaron el cable. Y pusieron el cable nuevo, pero gracias a Dios no tiene que pagarlo.
porque eso está en el plan de ella ahí puesto, si no yo iba a tener que pagarlo, pero gracias a Dios. Y yo pensé que era un cable que estaba ahí, yo metí la pala para hacer una pepa de aguacate. Bendito el Señor, y lo tiraron desde el frente hasta la parte de atrás. El Señor estuvo casi todo el día trabajando, pero lo dejaron por fuera. Ahora tiene que ir otra persona a enterrarlo. Cuando Ermita empezó a buscar que no tenía internet, se puso brava, porque imagínense sin internet. Esa es la vida. Esa es la vida de ella. Pues mira, porque como esto me está cayendo en el tema, pues esa debe ser la vida de nosotros los cristianos. Que cuando nos corten el wifi, nos ponemos furiosos. Pero pues, estamos sin señal y empezamos a buscar la bendición y la unción del Espíritu. Pastor, Dígame. cuando usted ve un hermano medio amotetado, a este Le falta el wifi. Se le fue el wifi. Se le fue, sí, o no pagó el internet, o se la cortaron. No tiene wifi. Y para mantenernos nosotros tenemos que estar orando, ayunando, siéndole fiel a Dios, buscando a Dios, para mantener esa conexión desde aquí al cielo. No es desde el poste a tu casa, esa es otra conexión. Y la conexión desde aquí al cielo es bastante lejos. Mire que sí es bastante lejos, que Daniel cuando oró se quedó sin wifi, pero los ángeles vinieron a ponerle la línea. Exacto. Dice que Miguel se apareció y peleó con los ángeles. Es que eso como que me está dando más. Sí, y Miguel dijo, tranquilo, que ahora yo hago la conexión para que Daniel tenga. Daniel, 21 días buscando la señal. Ya tiene la materia prima para un mensaje. Sí, estamos en eso. sin wifi. Sí, así que no te quedes igual. Gracias, hermano, gracias a todos. Nuestro hermano el pastor Vivaldi está con nosotros. Él nos va a despedir el servicio cuando de eso y porque ya prácticamente nos vamos. Le doy gracias. Si puede estar el domingo con nosotros, pues se lo agradecería. Tenemos campaña ahora en septiembre 6 y 7 del aniversario, 3 años. 3 años de aniversario, septiembre 6, al lado allá, que es el sábado, el primer sábado de septiembre 6 y el domingo 7. Ya está todo organizado, las iglesias que van a venir, los predicadores, si usted puede venir, pues se lo agradecería. Entonces el domingo, pues entonces el culto es a las 6 de la tarde y nos va a estar predicando Fernandito para el domingo. Así que venga, invite a alguien para que se goce, porque Fernandito no se quedó sin wifi. Él está encendido, él está conectado, está enchuflado, está bien conectado, y mientras esté conectado vamos a seguir usando el servicio, porque eso es, ¿cómo se llama eso? 5G. Él tiene más de 5G, tiene 10G. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias a todos los hermanos que hemos estado acá. Hay muchos hermanos que están enfermos y vamos a hacer una oración cortita y luego le paso para que despida. Una oración cortita. Señor, te doy gracias. Padre Dios mío, yo te voy a dar la gloria. Mira a nuestra hermana Carmen Santiago, Dios mío, que ella está quebrantada, enferma. Mira, Dios mío, a nuestro hermano Padre Eterno, oh Jehová, gloria. Señor, también a Gloria y a Marcelino, que está quebrantado. Ayuda a Marcelino, Dios mío, y reprendemos todo el tipo de enfermedad. Mira, Daisy, está en tus manos. Señor, mira, Franci también. Oh Dios, Sara, Morena. Tenemos muchos hermanos, Padre Eterno, que están bien enfermos. Gracias, Dios, clamamos por ellos, Jehová. Pon tu mano, Dios mío. Señor, te voy a dar toda la gloria, Dios del cielo. Mira, Ricardo, mira, Daniel, todos los que no pudieron venir, oh Dios. Padre, tú sabes la causa, la razón, y yo clamo por ello en esta hora, Dios mío. Los que estamos aquí, oh Dios, gracias, Señor. Guárdanos, Dios mío. Señor, y yo reprendo todo espíritu de enfermedad y lo quebranto en el nombre de Jesús. Gracias, Dios del cielo. El domingo vamos a estar aquí, Dios mío, Señor, para honrar tu nombre. Gracias, Señor. Mira el predicador, las partes especiales. Trae una bendición grande, Padre Celestial. Recibe la gloria, Dios mío, nuestra familia. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a seguir hacia adelante. Gracias, nos despedimos, Señor, no de tu presencia, sino de este lugar, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y nuestro pastor Divaldi continúa con esta oración y nos despide. Venga por aquí. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Padre, Gracias, Jesús. Santo eres. Dios les diga, amado. Amén, amén. Ha sido un privilegio estar con ustedes en esta noche. Amén. Gloria a Dios.
Le doy gracias a Irmita que me invitó. Amén. No me invitó, me puedo buscar también. Y lo va a llevar también. Vamos ahora. Padre Santo y bueno, Gracias, Jesús. Gracias en este día. Gracias, mira tu Padre, siervo, Dios mío, por la Evaldi. bendición que Dale tú salud. nos has dado en este Y día, bendícelo, para Padre. estar en tu casa, Padre. Gracias, Te Señor. pedimos por la hermana maestra, En el amado, nombre que de tú la Jesús. bendigas, por el pastor Padre amado, Gracias, y por Jesús. cada hermano presente aquí en esta Gracias, noche, Jesús. Padre. Te pedimos, Dios Señor, le que tu bendiga. palabra Voy a siga cortarle el corriendo, Facebook Live. Padre Santo de Dios, y bendiciendo Hoy es cada viernes, corazón. mañana Señor, sábado. al salir Voy a de estar este en un lugar, culto te pedimos especial, que tú nos posiblemente guardes, nos esté cuides en el grabando camino, Padre amado, a y que las 6 de la presencia tarde tuya no sea parte y el de este domingo lugar. el culto En a las el 6. nombre de Dios me los Jesús bendiga a pedimos, todos. a quien Bendiciones damos para gloria, cada honra, hermano que por estuvo siglos. conectado. Bendiciones. Dios le bendiga. Voy a cortar el Facebook.